Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy te voy a comentar cómo es el nuevo personaje que va a llegar al juego después de Tatara. En la versión asiática quedan 2 días y 10 horas para que se vaya nuestro querido Vengador Mudo y llegues en Takatsuki. Ya sabéis que es el personaje que va a llegar después de Tatara. La idea es enseñaros en este vídeo cuáles serían sus habilidades, todo el set de talentos que tendría nuestra querida Sen si llevamos al personaje más allá de la letra y ver cómo sería en batalla. Esto es una versión un poco previa. Cuando tenga el personaje ya en mi cuenta en global, pues bueno, podremos observar un poquito más el funcionamiento en una cuenta normal con otros personajes y con otras sinergias. Esta sería un poco la primera visión para que vayáis teniendo una idea de si merece o no la pena tener el personaje. Lo primero que voy a hacer es enseñaros el banner y enseñándoos esto, agradecer a Kevin Chatmajo siempre su enorme labor para poder traer contenido y que vosotros tengáis claro si debéis tirar por este personaje o no. Sen Takatsuki, novelista, ahí veis Damage Boost, va a bostear el daño, y Auto Level Ally Sky Skills va a nivelar, va a aumentar las habilidades de los aliados. Esto es lo que vendría a decirnos el banner de este personaje, que, mala noticia, es exclusivo. Se va a ir hasta los 300 el asegurado. Un personaje, por tanto, que además tampoco va a volver en futuros banners del juego. Una mala noticia porque hemos tenido mucho gasto últimamente con personajes que ya eran también exclusivos, que había que tener. Tatara se ha robado muchos de los recursos de las cuentas. Además tenemos este Kotoramondo Ujima modificado que no están haciendo más que mejorarle, con lo cual también hay que gastar recursos en él. Y nos tiran ahora un personaje de 300. Veis que la facción a la que pertenece va a ser de fuerza. Yo en la cuenta la voy a tener verde, no os fijéis en eso, por favor. Pero sí, vamos a ver sus habilidades, sus talentos y cómo sería en batalla el personaje. Bueno, pues ahí veis el banner de lo que será Sen Takatsuki, con ese bosteo de daño y con la subida del nivel de las cartas de los aliados. Si nos vamos ya a ver al personaje dentro de la cuenta, como sería, bueno, pues ahí veis las frases que dice. No sabemos si una de ellas será la que diga cuando salga el personaje. Ahí estaría. Bueno, pues aquí veis el diseño de Sen Takatsuki, como va a aparecer en las cuentas, novelista. Ya me diréis si os gusta el diseño o no. No sé si lo van a pulir un poquito más. El pelo parece un poco extraño. Ahí estaría el diseño del personaje. Y nos vamos a ir, como siempre, pues a ver sus habilidades activas y sus habilidades pasivas. Está con el tag de no organización. Ahí estaría, junto con Uta, por ejemplo, con Su, con Nashiro Kulona, con Lacharo, con Matasaka, con otros personajes. Ahí estaría, bueno, de hecho la veis aquí también, por partida doble, en no organización. Por si acaso os preguntabais dónde iba a encajar. Y nos vamos a sus habilidades activas. Ahí tendríamos, lo vamos a ver con la ultra movida, ¿vale? El personaje. Dejadme mirar una cosa, a ver si podríamos mirar sin la ultramovida. A ver si aquí lo puedo ver. Ah, sí, pues lo vamos a ver sin la... Vale, pues lo vemos desde aquí, sin la ultrameditación, y luego lo vemos con la ultrameditación. ¿Qué hace Sen Takatsuki? ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Con sus cartas de habilidades activas. Dice: Sen Takatsuki otorga a todos los personajes aliados meditación durante un turno. Otorga meditación durante un turno, con la carta de una estrella, lo vamos a ver. Otorga meditación durante un turno y aumenta los puntos de vida máximo en un 10% durante un turno. ¿Qué es meditación? Meditación reduce el daño recibido en un 40% para el siguiente golpe
sigue diciendo, cuando acaba el turno del enemigo, se elimina esta meditación después de tomar daño. Una vez eliminado, se garantiza que el personaje golpeado tenga un incremento de las estadísticas básicas por 2 turnos desde un 6 hasta un 12%. La ultra movida, ¿qué sería? Vamos a volver a leerlo. Dice, otorga ultra meditación a todos los personajes aliados durante un turno y aumenta los puntos de vida máximo de todos los personajes en un 12% durante un turno. La movida sin ultra es un 10. La ultra movida es un 12. La ultra meditación. Me había parecido que era un 12. Vamos a ponerlo al máximo por un 12, eso es. Garantiza ultra meditación a todos los personajes durante un turno, incrementa la vida máxima en un 12 por un turno. Ultra meditación reduce el daño recibido en un 60% para el siguiente golpe. Se limpia cuando el turno del enemigo finaliza o después de recibir daño. Una vez que se haya quitado este efecto, garantiza que el personaje afectado aumente las estadísticas básicas por 2 turnos desde un 8 hasta un 16. Esto sería lo que hace el personaje. Cada vez les meten más texto, madre mía, ¿eh? Meditación y aumento de vida. Así como resumen, podríamos decir que es meditación y aumento de vida. El aumento de vida va a ir desde un 10 hasta un 12% con carta de 1 estrella, carta de 2 estrellas 17 y carta de 3 estrellas iría hasta un 28. Y la ultrameditación no cambiaría, ¿eh? El aumento de la vida va a ser un turno con la carta de 1 estrella y 2 turnos con la carta de 2 y 3 estrellas. Así es como escalaría el tema. Luego hemos visto que la meditación reduce el daño en un 40% para el siguiente golpe y luego te garantiza del 6 al 12% de estadísticas básicas. La ultramovida reduce el daño en un 60% y te garantiza un aumento de las estadísticas básicas desde el 8 al 16. Aquí cambian bastante todos los porcentajes, así que te voy a hacer el resumen. Una vez que hemos visto esto, carta de habilidad activa de Sen Takatsuki. ¿Qué hace Sen Takatsuki? ¿Qué hace Sen Takatsuki? Con su carta de habilidad activa te pone el efecto de meditación y te va a aumentar la vida. El aumento de vida puede ir desde el 10% hasta el 28.5%, dependiendo. Desde el 10%, si tienes simplemente al personaje, sin la ultramovida, hasta máximo un 28.5%. ¿Y qué es la meditación? La reducción de uno de los siguientes daños entre un 40% con el personaje básico hasta un 60% y el aumento de las estadísticas básicas desde un 6 hasta un 16%. Básicamente, eso sería. Nos vamos a sus habilidades pasivas. Ahí tendríais la primera, que no sé cómo la traducirán. Cuando tenga el personaje ya en castellano os lo enseñaré. No sé si se traducirá como afilar. Cuando comienza la batalla otorga afilar al personaje aliado con el ataque más alto. Esto ya nos suena, ¿eh? Antes de usar la habilidad activa, los personajes con afilar eliminarán todas las desventajas y obtendrán un aumento del 10% de las estadísticas relacionadas con el ataque durante un turno. Cuando un personaje con afilar muere, el personaje aliado con el ataque más alto recibirá afilar.
Afilar. Cuando comienza tu turno, el nivel de habilidad del personaje afectado aumenta. ¿Qué os parece? Pues sacar al personaje dice que cuando comienza la batalla garantiza que el personaje aliado con el máximo ataque tenga afilar. Le va a subir el nivel de sus cartas. Después de usar a una habilidad activa, el personaje con afilar va a remover todos los debuffs y va a tener un aumento del 10% del ataque. Antes de actuar, Antes de actuar, va a quitarse todos los debuffs y va a tener un 10% más de estadísticas relacionadas con el ataque. Si muere ese personaje con el afilado, se va a pasar al siguiente personaje con el ataque más alto. Personaje con una estrella, oleada de revelación, no sé cómo mierda lo traducirán. Después de que cualquier personaje aliado use una habilidad, va a otorgar una revelación a ella misma. Al usar tu habilidad activa, otorga revelación igual a tu nivel de habilidad. Cuando revelación llega a 3, elimina todas las revelaciones y aumenta el nivel de habilidad de todos los aliados. Revelación, al eliminarla aumenta el punto de vida máximo de todos los personajes aliados en un 1.5 hasta un 15. Madre mía, ¿esto cómo funcionará? Después de que cualquier aliado use una habilidad, va a meterse ella misma una revelación. Después de que ella use una habilidad activa, se mete revelación igual al nivel de habilidad. O sea, si ha utilizado una carta de 3, imagino que serán 3. Entiendo yo, ¿eh? Cuando la revelación llega a 3, quita todas las revelaciones e incrementa el nivel de habilidad de todos los aliados. Y esto además aumenta el nivel de vida en un 1.5 hasta un 15. Vamos a ver cómo funciona en batalla. Cuando sufre Weak, cura el 30% de vida y se vuelve inmune a los debuffs durante un turno. La tercera estrella, Skill Boost, lo que nos prometía el cartel promocional. Cuando un personaje con Sharpen, con el ataque más alto, use una habilidad activa, le otorga los siguientes efectos adicionales basados en su nivel de habilidad. Si es una habilidad de nivel 1, aumenta el ataque en un 15. Habilidad de nivel 2, aumenta el ataque en un 15 y la tasa de perforación en un 10. Y si es la de nivel 3, ataque aumentado en un 20 y aumenta la tasa de perforación en un 10 también. Y la última le da a revelación la liberación del poder. Bueno, vamos a ver cómo se transforma esto en una batalla, ¿eh? Y dejadme enseñar, que no os había enseñado, el tema de los efectos de talento del personaje. Vamos a ver los efectos de talento, que ya también los podemos conocer, y la amistad. Y el tema del potencial, os lo enseño ya, está relacionada con esta segunda habilidad, Revelation Surge, o como mierda se diga. La primera línea ya sabemos que es siempre la misma, el tema del escudo del 5, aumenta la vida máxima en un 10 y la reducción del daño en un 5, y la última fila lo mismo, Igual, el escudo igual al 5%, la vida máxima en un 10 y la reducción del daño en un 5. Esto pone que limitado a un turno, pero la última no pone limitado a un turno, así que será forever and ever. Primera línea, en el PvP reduce el daño un 5. Cuando termina el turno se cura un 20. Buenardo. Cuando la batalla comienza, incrementa el nivel de sus habilidades. Ojito. Cuando comienza la batalla, incrementa el nivel de sus habilidades. Y ya sabemos que tener cartas de 2 y 3 estrellas va a hacer que tengamos esto durante 2 turnos en vez de un turno, por ejemplo, Así que importantísimo este talento 1-4. Este es el más clave de Sen Takatsuki. En el PvE reduce el daño, bla bla bla, esa no nos interesa tanto. Como suplente reduce el daño recibido de los aliados. Cuando comienza la batalla, incrementa la defensa crítica en un 10. Buenísima esta. Tasa de bloqueo en un 5. Ojo, esta también parece que puede ser interesante. Vamos a ver lo que aguanta los daños Sen Takatsuki.
pero dice que al morir cura a todos los personajes aliados en un 30% de sus puntos de vida perdidos. Bueno, está... ahí está. Cuando comienza la batalla incrementa la resistencia crítico. Bueno, pues esta me parece a mí la mejor. No tiene mal set, pero esta me parece increíble. Increíble, es que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo un personaje que hacía esto, que era Uta, y ahora te lo meten por subir un pilotito que te caiga en la carta de una estrella, que se incremente el nivel de su habilidad, con lo importante que es para todo, porque también incrementar el nivel de las habilidades afectaba a esto, el tema de revelación, a llegar más rápido a esos 3 puntos de revelación, para que suba el nivel de las cartas de todos los aliados. Así que... para tener una buena Sen Takatsuki va a haber que ponerla en letra y que te caiga ese pilotito 1-4, el talento 1-4, Vamos a ver cómo funciona en algunos apartados del juego. Nos vamos a ir a probar, por ejemplo, al boss. ¿Por qué no? Tenemos a Sen Takatsuki, vamos a poner a Tatara. Y vamos a quitar a Enjikoma. Y vamos a ir con el paralítico. Vamos a ir así, vamos a probar esta alineación sin más. Ya sabéis que aquí no dispongo de todos los personajes. Y están ahí muy subidos, pero por lo menos para ver cómo es en pelea, en batalla, nos sirve. Bueno. Mirad. Cosas que veo y que estoy intentando comprender. Estos son los efectos del propio Kotoramon Dojima, el vigoroso. Y luego este último efecto, este raro, creo que es el que le ha puesto Sen Takatsuki. El Sharpen, ahí está, el afilado. Cuando comienza el turno, incrementa el nivel de habilidades del personaje afectado por este afilado. Pues ahí veis, le ha subido el nivel de las cartas de Kotoramon Dojima modificado. No la suya, sino del personaje con afilado. Tiene una revelación, que es este símbolo. Ahí estaría. Y en el rival no tenemos ninguna. Y aquí, nada. Estos son los propios de Tatara. Pues veis el efecto. Le ha subido el nivel de cartas de Kotoramon Dojima. Esto con un Hayato. Imaginaros lo que puede llegar a ser. Vamos a probar. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Ahí estaría todos los efectos que estaría poniendo de aumento de vida. Vamos a ver un poco los efectos que se van al acabar el turno, Creo que se han ido al acabar el turno. Y mirad. Es como un Kenkaneki traje de combate de sin organización. Nos ha subido automáticamente el nivel de habilidad de todas las cartas, pero a nivel 3. Voy a bajarlo de velocidad. Seguimos teniendo este Sharpen. Sen ya no tiene ninguna de revelación. Y vamos a atacar. Este es el ataque, ahí veis. Ultra meditación, aumenta la vida de todos los personajes. Tiene revelación, se ha puesto ahí revelación. Qué lástima que se vayan al final del turno porque no podemos ver esos efectos, pero se estarían poniendo encima. Y tenemos carta de 3 estrellas otra vez, se ha transformado en carta de 3 estrellas. Revelación, máxima vida aumentada. Tenemos un montón de efectos, pero que creo que cuando se acabe el turno se van a quitar. Ataque. Vamos a ver los efectos que tendríamos.
Seguimos teniendo el Sharpen. El aumento de la vida de un 26.5. 26.4, perdón. Y el tema del salvaje, que esto se lo pone él mismo. Pero este, ese que le ha puesto Sen Takatsuki, 26.4 aumento de vida. 26.4 de aumento de vida. 26.4 de aumento de vida. Y ella misma que tendría aumento de las estadísticas básicas, revelación. El aumento de la vida. Y el aumento de las estadísticas básicas. Y las cartas que veis que van a ser constantemente de 3 estrellas. Vamos a pegar con el paralítico. Y vamos a pegar con la carta de una estrella y vamos a ver si se va transformando en carta de 3 estrellas o se queda ahí. Se ha transformado en carta de 2 estrellas, ¿veis? Cuando ha hecho la ultra movida, la ha subido de nivel. Habéis visto, ¿no? Cuando hemos utilizado la carta de Sen Takatsuki, ha convertido la carta de Kotoramondo Ujima de 1 estrella a 2 estrellas. Vale, vamos a subir esto ya otra vez. Pues ahí estarían los efectos de Sen Takatsuki en batalla. Vamos a ir a probarlo a algún otro apartado. Aquí mismo. Vamos a poner en auto. Vamos a subir. Ya que estamos en nivel. Estamos en el 1, así que tomadlo con pinzas. Pero bueno, por lo menos para ver los efectos, al ser un personaje que no pega, pues bueno, no se vería tan distorsionado. Pero sí que al menos veríamos los efectos que pone en una pelea y cómo sería el tema de sus habilidades, tanto activas como pasivas. Vamos a poner aquí... Da igual. Esto mismo, vamos a empezar. Será el del más ataque, Kotoramondo Ujima, y ahí está, modificadas las cartas. Ahí está, el efecto de Sharpen, que le va a subir el nivel de las cartas constantemente. Esto de cara a probarlo en jefe quizá también funcione. Porque vamos a tener quizás, si le metemos al 100 pies con el mayor ataque, cartas constantemente de 2 estrellas o 3. No sé, puede estar interesante probar esa tech. Aquí pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a utilizar así mismo, yo que sé. Sería como Eto, prácticamente lo que hace. Nos ha incrementado la vida máxima. Y veis, cartas ya de 3 estrellas, todo Dios. Y la vida máxima incrementada, una barbaridad. Vamos a poner carta de 2 estrellas para que veáis cómo se transforma en carta de 3 estrellas. Ahí está. Pues ya me diréis qué os parece este personaje. Si lo necesitáis, si con el Ken Kaneki traje de combate ya tenéis suficiente. Es verdad que Sen Takatsuki lo hace sin que medie ninguna muerte por el camino. Y desde el principio al que tiene el ataque más alto, con lo cual, ya os digo, para bosses puede ser interesante. Para PvP, pues se puede sacar alguna tech también interesante. Vamos a ver al final cómo se comporta y sobre todo si la gente la saca a un nivel tan alto como para llegar, por ejemplo, a ese punto del 1-4 en el que se sube ella misma su nivel de habilidades. Bueno,
pues aquí estaría el personaje. Vamos a terminar esta pelea. Y os espero en la cajita de los comentarios para que me digáis esta primera visión que tenemos del personaje, si os gusta, si no os gusta, si os parece que mola lo que hace, no mola lo que hace. Me lo dejáis por aquí y en cuanto tenga el personaje ya en mi cuenta global, pues podremos probar un poquito más tech, más cosas en jefe, con más personajes, más subidos y todo eso. Pero bastante interesante, al menos el set de habilidades de Sen Takatsuki. Todavía no tenemos por aquí en el ranking para ver un poquito cómo irían. Ni sé lo que hace su orbe. En cuanto sepa toda esa información, ya sabéis que seréis los primeros en conocerla. Así que muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!